Bienvenidos nuevamente al simposio. Ahora daremos inicio a nuestra siguiente conferencia. Tenemos el honor de que nos acompañe el director de la Facultad de Derecho y Criminología, el licenciado Manuel Acuña, con su conferencia magistral Derecho Electoral. Bueno, a continuación compartiremos con ustedes la trayectoria de nuestro ponente. Miembro del Colegio de Abogados de Nuevo León, Asociación Civil, director electo de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, asesor en la Cámara de Diputados, Congreso de la Unión de Legislatura, titular de la Jefatura Regional de Operación y Supervisión del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del ISSSTE, Gerencia Nacional Noreste, prestación de servicios profesionales en el despacho Medina, AINSLE, dictaminación de controversias técnicas previas al arbitraje en los contratos, IPC de Petróleos Mexicanos, subdelegado local del Instituto Nacional de Migración, SEGOV, en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, coordinador jurídico de Fideicomiso Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León, auxiliar de la Comisión Municipal Electoral de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en el proceso electoral 1997, como asesor jurídico, asesor del Consejo Estatal Electoral del Estado de Coahuila, secretario técnico suplente del Consejo Electoral del Estado de Coahuila, secretario particular de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Nuevo León, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Nuevo León, auxiliar de la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Monterrey, es catedrático de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro con perfil PROMEP, miembro de Academia Iberoamericana de Derecho Electoral, miembro fundador de la Asociación Iberoamericana de Derecho Electoral acreditada. Y sus publicaciones y autoría: libro Elementos del Derecho Electoral, primera edición 2009, editorial Lascano. Revista Letras Jurídicas, que edita el Centro de Estudios de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara, Jalisco. Ley Federal de Partidos Políticos en México para la Consolidación Democrática. La publicación de la magna obra La Maquinaria del Derecho en Iberoamérica, Constitución, Derechos Fundamentales y Administración. Libro México por la Libertad y la Justicia. Reflexión sobre sus constituciones. Un fuerte aplauso para nuestro ponente, por favor. Gracias. Muy buenas tardes. Es un gusto, es un honor poder estar aquí en esta sala mayor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es un lugar que a mí me trae gratos recuerdos. Ahorita abro un paréntesis. Muchas gracias a Clarisa por la invitación y la sociedad de alumnos que organizan este simposio, este evento, por extenderme tan gentil invitación y poder realizar una charla de Derecho Electoral con ustedes, los estudiantes de Derecho de este campus Monterrey, del cual también me siento muy contento verlos aquí reunidos. Saludo con mucho afecto a nuestro director aquí en el Instituto Tecnológico de la carrera de Derecho, licenciado Gabriel Fara, quien tengo el gusto de conocer ya de hace décadas. De igual modo, maestra, gusto en saludarle, licenciada García. Siempre ya sabe la gran correlación y corresponsabilidad y grata presencia de las escuelas de Derecho, y ustedes siempre lo han mantenido, porque entendemos y comprendemos que es una coordinación, porque finalmente es el mismo Estado, incluso el mismo Estado de Derecho que nos preocupa a todos y por el cual hay que velar. Agradezco también la compañía de amigos, profesores que se encuentran reunidos en este recinto, que precisamente en esta sala
me voy a remontar a 1990. Su servidor cruzó la mitad del bachiller en el Instituto Tecnológico, he sido formado en esta casa de estudios, y la otra mitad en la Universidad Autónoma de Nuevo León, así que comparto ideal y comparto pupitre aquí también con ustedes. Me recuerda, y esto me retrotrae al tiempo de las reformas electorales, que es el tema que me toca a mí participar y poder extenderles una charla. 1990, ¿a qué venía su servidor con grandes compañeros míos de la infancia, de la primaria, secundaria, bachiller? Nos fuimos cada quien a estudiar a las diversas facultades de Derecho, muchos colegas y amigos míos aquí en el Instituto Tecnológico, otros nos fuimos a la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero siempre empatábamos con los temas, y les voy a hablar de la época y el momento, y luego un recorrido rápido del derecho electoral, su actualidad, su reforma, preguntas, respuestas, interacción. ¿Les parece? Movieron la cabeza, quiere decir que sí están interesados. Muy bien. ¿Alguien me podría obsequiar agua? Una botellita de agua. Muchas gracias. Estoy algo afectado a la garganta con tantos vuelos relacionados con el programa de Derecho Energético, pero muy contento. Muy bien. Con su permiso. 1990. Nosotros en nuestras aulas había dos temas torales que estudiar, que ver, que analizar, como ustedes los van a tener en sus momentos. El primero de ellos era entender que existía una ley y entraba una nueva, la famosa LEOPE, y entraba el COFIPE. Imagínense, 1990, las grandes reformas, y da inicio un salto muy grande en derecho electoral, que pasa a ser órganos electorales totalmente ciudadanizados, un tribunal que se desprende de un poder administrativo jurisdiccional para para dirimir las controversias de manera autónoma, y todos los que nos reuníamos aquí decíamos, ¿va en serio? Estoy hablando de 1990. Sí, se forman 7 libros, el COFIPE. Y había otro gran tema también por el cual acudíamos mucho aquí. Aquí han pasado grandes personalidades. Recuerdo, y también era nuestra línea de estudio, todo lo que tenía que ver derecho internacional y comercio internacional. Acuérdense qué gran reforma se da en esa época. Todo lo que es la apertura al TLC. Entonces, aquí veníamos a escuchar a Herminio Blanco con toda su charla fresca, como ustedes ahorita ven esos paquetes de reforma constitucional que se dan. Así estaba en ese momento. Jaime Serra Puche era otro que yo recuerdo haber escuchado aquí, y estábamos todos ávidos por contener esa información directa en cuanto a derecho electoral y en el contexto del comercio internacional. Y la carrera de comercio internacional aquí daba su arranque y se conjuntaba derecho y comercio internacional. Entonces esto estaba así como está ahorita, ¿no? Repleto y con gente que quería ver, y prensa, querían saber el acontecer de estas dos grandes aperturas. Y me remonto yo al tema electoral, porque los que participábamos de ello, nos preocupábamos por estudiar, lo que nos llegaba a nosotros de comentarios, inclusive de profesores, es: ¿ese derecho electoral creen ustedes que va a tener desarrollo? ¿Creen ustedes que va a tener viabilidad, positividad? Y todos nos quedábamos pensando, ¿por qué lo dicen? En esa etapa teníamos 19 años, 20 años, y no veíamos la trascendencia de los grandes pasos que se estaban dando en materia electoral, que hoy por hoy ha habido 7 reformas, con las últimas del mes de mayo que se concluyen ciertos apartados. Se han dado 7 grandes reformas, y creo que ustedes lo han visto tanto en los organismos electorales, en los partidos políticos, y a su vez en los mismos tribunales, que realmente es donde se dirimen todas estas controversias, y de ahí su importancia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien.
¿Por dónde voy a empezar? Primero hay que tener un contexto. Si vamos a hablar de derecho electoral, levanten la mano quien ya llevó en su programa derecho electoral, que esté reunido aquí, que lo tenga como materia optativa o que lo vaya a llevar para ubicarme tantito en la forma. ¿No? Muy bien. Bueno, todos podemos formular un concepto de derecho electoral. ¿Cómo empiezan todos los conceptos de derecho? La trillada y más clásica. Conjunto de normas que regulan, ¿qué va a regular? ¿Cuáles son los elementos del derecho regular? ¿Hacia dónde va dirigido el derecho electoral? Ciudadanos con todos sus derechos políticos, partidos políticos, tanto en su elemento humano, doctrinario y organizacional, los mismos organismos electorales que conllevan los procesos y a su vez el propio tribunal y todo el desarrollo del proceso electoral. Entonces de ahí que podemos partir con estos elementos para poder saber hacia dónde vamos al momento que formamos nuestro propio concepto de derecho electoral. En el curso que yo imparto de derecho electoral, al final les hago una pregunta, al final del curso. Quiero que cada quien ponga su propio concepto de derecho electoral, y es tan diverso y tan amplio porque no nada más, la importancia que tiene es no nada más va a renovar los cargos de elección popular o las representatividades y los derechos políticos de todos los ciudadanos, sino que la trascendencia de este apartado constitucional y político como es el derecho electoral le va a dar vida a quienes nos van a representar y van a tomar las políticas públicas respectivas. De ahí su gran importancia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a remontarnos en nuestro contexto para que no se asusten de lo que vemos y no nos asustemos muchas veces de lo que cotidianamente creemos que es el deber ser de la participación dentro del derecho electoral. La óptica que yo les voy a dar, empiezo desde una antropológica hasta finalmente la jurídica. La antropológica, vamos a ubicarnos nuestro contexto social de la era precortesiana. ¿Cómo éramos? Como Estado. Precortesiana quiero decir antes de la llegada de Cortés. ¿Cómo estaba constituido? Vamos a entendernos de dónde venimos, cómo somos, porque siempre queremos asimilarnos a otros estados, a otros países, otros sistemas electorales. No voy a hablar ni políticos, ni parlamentarios, ni yo directamente, sistemas electorales de otra parte del mundo, cuando no nos entendemos y nos comprendemos cómo somos y nuestra historia y desenvolvimiento jurídico dentro de ella. ¿Cómo creen ustedes a través de las clases que siempre han llevado que estaba constituido el Estado precortesiano? ¿Nos lo imaginamos directamente? ¿Cuántos siglos atrás redactados? ¿Cuántos siglos documentados? Antes del siglo XVI, del siglo XV, ¿cuántos hay de desarrollo de civilización? ¿Alguien me puede decir? 20 puede haber hacia atrás de una conformación de Estado. ¿Y qué tipo de Estado teníamos? Un tipo de Estado benefactor, un tipo de Estado de castas, un tipo de Estado que era gobernado por una sola persona, que estaba dividido en el área eclesiástica, el área religiosa, el área militar, pero era un Estado totalmente paternalista y un Estado que no existía democracia y no existía participación dentro de ello. ¿Estamos de acuerdo? Y así migramos en la historia hasta la llegada posterior, la famosa conquista. ¿Y qué Estado teníamos ahí en la conquista? Un Estado establecido en el cual se hace un virreinato, y claro que no existía ningún procedimiento electoral, todavía no existe ninguna forma ni de representatividad, ni contratos sociales, ni poderes, todavía no está establecido.
Posteriormente, históricamente, ¿cómo llega nuestro primer contexto? Llega una guerra de independencia, una época de independencia, y amigos abogados y estudiantes del derecho, se da nuestra independencia y ¿hacia dónde volteamos? ¿A qué constitución fue la que volteamos? Ya conseguimos, a través de las ideas de la época y de lo que ya llegaba de conocimiento de la época, aquí en nuestro país ya se sabía que tenía que haber un esquema de división de poderes, de contrato social. ¿Y qué constitución iba a lograr eso? Lo primero que hicimos fue tratar de buscar una que ya estaba hecha o realizada. ¿Cuál es? Como el primer copy-paste jurídico de decir, bueno, ¿qué constitución? La de Cádiz. ¿Por qué? ¿Porque era mejor? No sabíamos si era mejor. Créanme lo que siempre, que cada que se hace alguna reforma o un cambio en cualquier sistema, se hace pensando que se es lo mejor. Con el tiempo se verá si lo es o no. Pero créanme lo que primero volteamos a ver esta Constitución de Cádiz, porque era la primera que estaba a disposición para podernos formar como un México independiente y saber hacia dónde pasábamos a ser de una monarquía a una república y cómo nos íbamos a organizar. Posterior a la de Cádiz, ¿cuál retomamos? Acaba de cumplir hace días 200 años. Compañeros estudiosos, que si tuvo vigencia, que si no tuvo, pero bueno, lo que sí tuvo fue una luz, una guía, una valoración que sirvió de peldaño o que sirvió de base para poder desarrollar las demás constituciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y alguien me puede mencionar cuál sigue después de la de Apatzingán? Antes del 57, los elementos constitucionales 33, 57, y ahí todavía en esos documentos, si ustedes dan lectura, jamás no encuentro ahí yo la palabra democrático, democracia. Era un concepto que todavía no estaba incluido dentro de ello. Se entendía en la renovación de los poderes, pero no como tal. Les hago un reto, anótenlo, chequen en la Suprema Corte qué nos dice la Suprema Corte del concepto democracia, democrático o democrática. No se vayan a sorprender, véanlo, búsquenlo, es una tarea muy bonita de investigar. Posteriormente llega la Constitución del 57 y aparece por primera vez la palabra democracia. Pero tal parece que llegó y asustó. No aparece la palabra democracia, democrático. Sabíamos por el contexto que se tenían que renovar los poderes, pero no aparece. En ningún documento, si lo observan, no aparece. Posteriormente viene la época del porfiriato y se crean los partidos políticos, empieza a dar vida al final del porfiriato como una forma, este es el segundo elemento del derecho electoral, los partidos políticos, de una época contemporánea, de una época moderna, con la lucha de clases, las teorías de Carlos Marx empiezan a suscitarse los intereses de la sociedad conformando partidos políticos, y nace inclusive la sociología, y dentro de la sociología, bueno, las necesidades inherentes y las pretensiones propias de la sociedad crean partidos políticos. Y al hablar de partidos políticos estamos hablando ahora sí ya del concepto de democracia. Y en esa época se constituyen, porque ya tenía 40 años de que existían en Alemania, que existían en Italia, que existían en Europa, con la consecución de los intereses. Los primeros partidos políticos que datan en el mundo, que yo he podido investigar, se da en Grecia. Son los grandes momentos de los ciclos históricos del desarrollo en el cual la palabra democracia aparece en sus grandes apartados de este desarrollo. En Grecia,
pero entendida la democracia como el contexto de la mayoría, pero de la mayoría geográfica de Grecia, que eran muchos estados o pequeños estados, y llegaron a tomar como concepto de democracia que los gobernantes de esos estados tomaran la decisión, no la democracia igualitaria que hoy entendemos que es que todos tengan la misma oportunidad frente a ello. Son diferentes, pero en el modelo de raíz es muy parecido. Son 3 partidos los que he conocido yo que da inicio en Grecia. ¿Y por qué? Por las características geográficas. El partido que estaba representado por la llanura, el partido que estaba representado por la montaña y el partido que estaba representado por la costa. En sí no eran partidos que compartieran un ideario, eran agrupaciones que compartían necesidades y preocupaciones muy oportunas. Entonces, esta es una forma muy precaria, pero donde nacen ya los intereses de esas sociedades. Si ustedes ven la geografía griega, es en ese contexto donde se da, de la época, estamos hablando de la época, era donde estaban los asentamientos humanos y era lo que tenían que ver ellos representado. Hoy por hoy no es así, inclusive cuando empieza el siglo XX, estos partidos políticos ya con doctrina en México de idearios y de querer renovar los poderes públicos y dar cumplimiento a la palabra democrático, ¿se acuerdan? Sufragio efectivo, no reelección. El verdadero sentido que tiene en esta época, ¿qué sucede y qué trasciende ahí? Que se crean los nuevos partidos políticos y ya la representación de los ciudadanos se hace a través de estos partidos políticos y la contienda se va dando de manera histórica en los contextos que ustedes ya conocen y ya saben. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sucede de 1902, 1903? Surgen los primeros partidos políticos, empiezan a funcionar, a crearse, a no reconocerse, y vienen las primeras elecciones que no son reconocidas, y viene el movimiento, se le da una verdadera aplicación, sufragio efectivo, no reelección, y empieza con Madero una nueva época para poder llevar y toda la historia que conocemos en la renovación de los poderes y todo el tramo del 10 al 29 que surgió en esta integración y en esta lucha de poderes, que llegan a quedar representados los grupos de interés dentro de un solo partido, que sabemos cómo llevó este desarrollo, cómo se participaba, cómo crecen los partidos, cómo en el 62 surge la participación más amplia para incluir en los órganos o sí, como dice la Constitución, en los poderes o en los órganos supremos del supremo poder del Estado, en estos órganos, en esa representación. Se le da participación por jugar a los partidos políticos dentro de ello. Si mal no recuerdo, 6-3, y luego en el 7-7 vienen los de representación proporcional, hoy conocidos como pluri. Empieza a haber una evolución donde ya participan más partidos dentro del contexto de renovación de los poderes y cargos a elección. 7-7, sigue habiendo una evolución hasta que llega el 2000 y llega un cambio de partido frente al titular, y en ese 2000 a la fecha creo que ustedes ya tienen muy buena memoria y ya conocen qué ha sucedido posteriormente, 2006, 2012 y el contexto actual. Entonces, cuando queremos hablar de derecho electoral en México, hay que estudiarlo como algo que no se da per se por el simple hecho de que ya somos estudiosos, por el simple hecho de que tenemos doctrina,